Continuamos en Contexto Global, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. Nicolás Maduro y su esposa se declararon no culpables de todos los cargos en su contra durante su primera audiencia ante una corte de Manhattan. Maduro dijo que sigue siendo el presidente de Venezuela y se declaró prisionero de guerra. La próxima vista se prevé el 17 de marzo. Esto mientras que en Venezuela, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada. La funcionaria es la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo y se comprometió a no descansar hasta garantizar la paz en la nación latinoamericana. En Groenlandia, el primer ministro pidió evitar el pánico luego de que Donald Trump reiterara su interés por controlar ese territorio, argumentando razones de seguridad nacional. Por su parte, la primera ministra danesa advirtió que si Washington ataca a un aliado de la OTAN sería el fin de todo. Iniciamos en Estados Unidos. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de narcotráfico, terrorismo y otros delitos relacionados con armas de fuego. Lo hicieron en su primera comparecencia ante la Corte Sur de Manhattan. El depuesto presidente de Venezuela afirmó que es inocente y un prisionero de guerra y que sigue siendo el mandatario de su país. Además dijo que lo capturaron en su casa de Caracas y que por primera vez tenía en sus manos el escrito de acusación en su contra y que prefería leerlo él mismo. Nuestra enviada especial, Natalia Cabrera, estuvo en la audiencia y nos amplió los detalles. Sí, una comparecencia muy corta, alrededor de 30 minutos solamente, en la que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se declararon no culpables, inocentes de estos cuatro cargos que se les imputa por parte de la Fiscalía estadounidense, entre los que están justamente la conspiración para traficar drogas desde 1999 hasta 2025, traerlas hasta aquí a Estados Unidos, así como también conspirar para poseer y tener ametralladoras y otro tipo de dispositivos de este tipo. En este sentido, el presidente depuesto, Nicolás Maduro, dijo que él seguía siendo el presidente constitucional de Venezuela y denunció que había sido secuestrado durante este operativo llevado a cabo el fin de semana por las Fuerzas Armadas estadounidenses, mientras que Cilia Flores dijo que posiblemente había resultado herida y pidió acceso a una radiografía para determinar si tenía una fractura o no en una de sus costillas. También ambos se presentaron con una camisa de un color oscuro sobre esta típica camisa de traje naranja en esta audiencia en la que además se determinó que iba a continuar el juicio el 17 de marzo aquí en Nueva York. También a las 11 de la mañana será esta nueva cita en la que las partes presentarán un cronograma para el juicio y justamente también han trascendido algunos detalles sobre la defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Se conoció que uno de estos abogados también defendió en su momento a el fundador de Wikileaks, Julian Assange. También, por otra parte, el juez que lleva este caso, que es un juez de 92 años de mucho renombre aquí en Nueva York, que ha llevado otros casos como el de, por ejemplo, el de uno contra las aerolíneas que estaban operando el 11 de septiembre, dijo al abrir todo este proceso que iba a garantizar justamente que se cumpliera el debido proceso y que tuvieran acceso a todos estos derechos que se conocen en los procedimientos estadounidenses como derecho a un abogado y derecho a guardar silencio, tal vez también, perdón, para que todo lo que digan pueda ser usado o no en su contra. Nicolás Maduro dijo que no conocía estos derechos y una vez se le leyeron, los atribuyó y también tomó el ofrecimiento de justamente recordado a el juez por parte de la fiscalía de que podía también consultar a abogados venezolanos como un derecho más que tiene como ciudadano extranjero y que siendo no ciudadano de Estados Unidos.
Entre tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada ante su hermano Jorge Rodríguez, quien fue confirmado como líder de la Asamblea Nacional durante la instalación de la legislatura. Revisamos en el informe quiénes son estos hermanos que controlan el Ejecutivo y el Legislativo en el país caribeño. Los hermanos Rodríguez son la nueva cara del poder en Venezuela. Delcy Rodríguez, la segunda al mando antes de la captura de Nicolás Maduro, juró formalmente como mandataria interina. Al frente de ella, su hermano, Jorge Rodríguez, ante quien pronunció sus votos. Él es el jefe del Parlamento venezolano. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Denunciar el imperialismo estadounidense siempre ha formado parte del ADN político de Delcy Rodríguez, una herencia de su padre Jorge Antonio Rodríguez, exguerrillero de extrema izquierda que fundó el Partido Revolucionario Liga Socialista en la década de 1970. En 2013 y 2014, Delcy Rodríguez ocupó el cargo de ministra de Comunicación e Información antes de ser nombrada ministra de Relaciones Exteriores. En 2017 se convirtió en la presidenta de la Asamblea Constituyente Oficialista, la controvertida institución que amplió los poderes de Nicolás Maduro. Un año después fue nombrada vicepresidenta y luego asumió el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. En 2024, tras otra reelección controvertida, Maduro le ofreció la cartera de petróleo, crucial para Venezuela, y su férrea defensa del gobierno socialista en el escenario internacional le ha otorgado el apodo de tigresa. Quienes imponen este tipo de medidas arbitrarias piensan que uno vive preocupado por eso. No. Las medidas arbitrarias dirigidas sobre personas a nosotros realmente no nos preocupa. Su hermano Jorge, médico psiquiatra de profesión y 4 años mayor que Delcy, ostenta el poder como presidente de la Asamblea Nacional y además es el jefe de la delegación venezolana para el diálogo con Estados Unidos. Pero su rol en la alta esfera venezolana no es nuevo. Durante y después de la muerte de Hugo Chávez, ocupó altos cargos. Ha pasado de rector del Consejo Nacional Electoral a vicepresidente de la República y luego a ministro de Comunicación e Información. Ahora, los hermanos Rodríguez son para algunos los indicados para darle continuidad al chavismo, para otros una dupla que siempre planeó llegar al máximo poder en Venezuela. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra una reunión de emergencia a petición de Caracas y apoyada por Colombia, Rusia y China, que denunciaron la operación estadounidense en Venezuela. Del lado de la propia organización internacional, su secretario general, Antonio Guterres, expresó su profunda preocupación por la creciente inestabilidad en Venezuela y añadió que la acción de Estados Unidos podría sentar un precedente para el futuro de las relaciones entre los estados. Laia nos amplía. Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reunidos de urgencia para hablar sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Una cita solicitada por Caracas, cuyo embajador ante Naciones Unidas denunció un ataque armado sin justificación legal y reivindicó el respeto a la inmunidad de Nicolás Maduro. Esta inmunidad no es un privilegio individual, es una garantía institucional que protege la soberanía del Estado y la estabilidad del sistema internacional. Su desconocimiento no solo afecta a Venezuela, abre un precedente extremadamente peligroso para todos los estados representados en esta sala. Colombia, Rusia y China también condenaron la operación estadounidense, calificándola de ilegal. Instamos a Estados Unidos a escuchar la abrumadora voz de la comunidad internacional, a respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU, a cesar sus ataques a la soberanía y la seguridad de otros países, a poner fin a sus intentos de derrocar el gobierno venezolano y a retomar la vía de las soluciones políticas mediante el diálogo y la negociación. Por su parte, el embajador estadounidense defendió el operativo llevado a cabo en la noche del viernes al sábado y negó una guerra de Estados Unidos contra Venezuela. Como ha dicho el secretario Rubio, no hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando un país. Esto fue una operación policial. La Carta de la ONU establece que los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado
Sin embargo, Estados Unidos tiene derecho de veto junto a Rusia, China, Reino Unido y Francia, lo que le permite bloquear cualquier acción por parte del Consejo de Seguridad. Este lunes, el presidente Donald Trump reiteró que Venezuela no celebrará elecciones en los siguientes 30 días. En una entrevista telefónica con NBC News, el republicano dijo que los comicios podrían producirse en 18 meses. Al tiempo, reiteró que no están en guerra con Venezuela, pero sí con la gente que vende drogas y, cito, con la gente que vacía sus prisiones y envía drogadictos a territorio estadounidense. Y en medio de las reacciones tras la incursión militar estadounidense en Venezuela y luego de que posteriormente Trump indicara que no descarta una operación en Colombia, el gobierno de Bogotá, a través del ministro del Interior y el de Justicia, señaló su voluntad para seguir coordinando y cooperando con Washington en la lucha contra los grupos criminales y carteles del narcotráfico. El gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos. Continuamos justamente con las repercusiones de esa incursión militar estadounidense en Venezuela. Este lunes, el primer ministro de Groenlandia llamó a no ceder ante el pánico a las nuevas amenazas de Donald Trump. Jens Frederik Nielsen insistió que la actual situación no es que Washington pueda conquistar Groenlandia. Las preocupaciones en Dinamarca y el territorio autónomo aumentaron desde que el republicano ordenó atacar Caracas y luego insistiera en su intención de tomar el control de Groenlandia por razones de seguridad. En primer lugar, diría que nuestro país no es realmente el más adecuado para compararlo con Venezuela. Somos un país democrático y lo hemos sido durante muchísimos años, y si analizamos el panorama general, entiendo que algunas personas estén preocupadas, pero la cooperación que se está fortaleciendo, la cooperación que estamos buscando en este momento, significa que queremos crear o restablecer la cooperación que teníamos anteriormente con Estados Unidos, especialmente la buena cooperación que hemos tenido para restaurarla entre nosotros. La situación no es tal que Estados Unidos pueda simplemente conquistar Groenlandia. Cambiamos de tema, vamos a Oriente Medio porque Israel perpetró nuevos ataques en el sur y el este del Líbano. El ejército israelí lanzó los bombardeos y los justificó, asegurando que apuntaba a objetivos de Hezbollah y Hamas en 4 localidades. Se trata del primer ataque de Israel en lo que va de 2026 y se produce pese al cese del fuego que está en vigencia con Hezbollah. Testigos informaron que docenas de personas tuvieron que abandonar sus residencias ante la alerta por actividad de drones en el área. Cerramos en África porque el torneo continental de fútbol continúa. Durante la jornada, la selección de Nigeria goleó a la de Mozambique para acceder a los cuartos de final y Egipto sufrió, pero logró la victoria frente a Benín. Natalia Ruiz Giraldo, enviada especial de France 24, nos amplió la información. Los favoritos continúan ganando y los pequeños se van a casa. Por ahora no tenemos sorpresas aún en estos octavos de final aquí en la Copa África de Naciones. Esta noche Nigeria destrozó a Mozambique 4-0, un partido que dominaron sin mayores problemas. Gol de Ademola Lookman al comienzo de este partido, luego vendría un doblete de Víctor Osimhen y sería Akor quien pondría ya el cuarto gol sin problema para los nigerianos, los Super Eagles, que prácticamente jugaron todo el partido en la cancha de los mozambiqueños, que no tuvieron un solo disparo a portería. Y más temprano tuvimos un duelo mucho más apretado entre un David y Goliat, entre Egipto y Benín. Los egipcios abrieron el marcador gracias a Marwan Atia, pero los de Benín continuaron luchando, no se dejaron vencer, muy buena mentalidad y lograron empatar el partido, llevando las cosas a la prórroga, pero ahí ya Egipto se impuso, especialmente por un nivel técnico mucho más elevado. 2 goles más, el último de ellos de Mohamed Salah. 3-1 victoria para los egipcios, y tanto Egipto como Nigeria conocerán sus rivales de los cuartos de final el día de mañana, cuando se conozca qué va a suceder en uno de los partidos más esperados de estos octavos de final entre Argelia y la República Democrática de la Congo. Argelia que vuelve a los octavos de final después de haber fracasado en las 2 anteriores ediciones de esta competición, y la República Democrática del Congo semifinalista
deportistas en Costa de Marfil y que quieren seguir mostrando su progreso. El ganador de ese partido se enfrentará a Nigeria, mientras que Egipto se medirá a Costa de Marfil, que son los actuales campeones, o a Burkina Faso. El ganador de ese partido entonces quedará midiéndose ante Egipto. A ustedes gracias por elegir, nos volvemos en breve. ¿Puedes imaginarte un mundo sin YouTube? ¿A qué se debe que siga teniendo tanto éxito a lo largo de los siglos? De todo ello te hablamos en En 5 minutos. En un mundo complejo y lleno de desinformación, una herramienta para entender a fondo los hechos y su contexto. Acompáñenme en 5 minutos por France 24 y France24.com.